recordar a una persona con la que tuve trato constante, no solo como lector, sino también como visitante de su departamento, donde hubo pues largas conversaciones sobre temas muy diversos. Eh, Recuerdo que Edgardo era un gran conocedor de la literatura de viajeros franceses e ingleses por el Perú. De hecho, es fino traductor de varios volúmenes, eh, editados por el IFEA, por ejemplo. Pero era también un gran conocedor de música, ¿no? Y ese era otro tema del que conversábamos mucho, ¿no? Evidentemente también se hablaba de literatura, ¿no? Pero Edgardo creo que era un hombre con una erudición que llevaba con mucha sencillez, ¿no? Era una persona que voy a recordar siempre por su afabilidad, ¿no? No tenía ninguna pose de diva, era un hombre absolutamente sencillo y cordial. Y eso creo que es el recuerdo más vivo que tengo de él, además de lo que ha escrito en sus libros, ¿no? Eh, Me gusta la oportunidad de poder celebrar a un miembro de la generación del 50, que es, como muchos saben, la generación más importante de nuestra historia intelectual, no solo por cantidad de miembros, sino también por calidad y por las varias disciplinas que lograron un notable desarrollo en esos años. Y quería también pensar que uno de los rasgos más notorios de la ficción de Edgardo, independientemente de que algunos relatos transcurran en Lima, es la construcción de una identidad que además tiene en Jauja un lugar central, un lugar fundamental. Contando obviamente las resonancias míticas que supone el nombre de Jauja. Esta identidad regional no se construye, sin embargo, con referentes únicamente locales, sino que tiene la capacidad de inscribirse en un contexto plenamente universal, ¿no? Eh, Creo que además País de Jauja es el intento más radical de construir esa identidad. Más radical, más fluido y más feliz, debo decir. Y también el más riesgoso, porque escribir la armonía en una tradición que ha preferido normalmente la representación de violentas fracturas sociales como continuidad histórica y como signo de la experiencia social, creo que es una aventura que podría haber muerto en el intento, pero que perdura gracias a la fina sensibilidad que late en las páginas de esa novela tan genuinamente peruana, tan inolvidablemente peruana, que ha sobrevivido y seguramente va a tener una larguísima vida. En relación con lo universal, seguramente País de Jauja debe inscribirse, sin duda, en la tradición del Bildungsroman, una estirpe a la que pertenecen, por ejemplo, Retrato del artista adolescente de Joyce o Las tribulaciones del estudiante Torles de Musil, cada una con sus claves diferenciales, pero son dos parientes europeos. En nuestro país, País de Jauja requiere, creo, una lectura en cuarteto, que en esa lectura deberían acompañarla, me parece, Los ríos profundos, Crónica de San Gabriel y Jimena de dos Caminos, que yo diría forman el canon de la novela de formación en el Perú. Otro reto interpretativo que debe ser materia de una lectura cuidadosa es seguramente el vínculo con Arguedas. Hace poco con mis estudiantes de la universidad recordábamos ese breve y brillante discurso de José María Arguedas cuando recibe el Premio de Cultura en 1968, este discurso titulado No soy un aculturado, ¿no es cierto? Que realmente es una pieza clave para entender el mundo arguediano. Y en ese discurso Arguedas se llama a sí mismo demonio feliz y se llama a sí mismo individuo quechua moderno, en un gesto realmente muy audaz, y ofrece además los manes del mestizaje, ¿no? Y allí propone volcar el arte del pueblo quechua, el arte andino, en la corriente del arte de los opresores, su rostro más humano, diría él, ¿no? El vínculo que une este discurso con la plástica realización de Edgardo Rivera Martínez en País de Jauja merece sin duda una lectura más atenta. Yo, por el momento, les hago la promesa de dedicarme a ello en un futuro no muy lejano. Gracias.
Buenas noches. Mi primer contacto con Edgardo fue a través de un libro suyo que se titulaba Azurita. Precisamente voy a leer un pequeño texto que escribí al respecto. Azurita se publicó en el año 78. Me llamó la atención el dibujo de la carátula. No era mi libro, era un libro que encontré en la biblioteca de un amigo y se lo pedí prestado, ¿no? Y leí encantada todos los cuentos que estaban ahí, especialmente uno que justamente es el que da título al volumen. Años más tarde, cuando yo trabajaba en la editorial Peisa, me tocó estar al cuidado de Ángel de Ocongate, ¿no? Que fue la primera edición de este precioso cuento, acompañado de otros cuentos, y ahí pude conocerlo personalmente, ¿no? Me emocionó conocer al autor de Azurita y, por supuesto, bueno, lo del Ángel de Ocongate, ¿no? Que había ganado el premio, el primer concurso de caretas, ¿no? del cuento de las 1000 palabras. Y bueno, así empezó, ¿no? Él fue muy gentil también porque, bueno, yo era una joven poeta así, muy haciendo mis pininos, y él, que en ese momento escribía artículos en La Voz, muy amablemente me reprodujo unos poemas, puso unas palabras muy cálidas, y yo me sentí siempre muy halagada de que él se hubiera fijado en esos poemas. Pasaron los años y tuve el honor de presentar a la hora de la tarde y de los juegos. Incluso lo presenté 2 veces porque hubo una reedición. Primero lo sacó Peisa, ¿no? En el año 96, y 12 años después Alfaguara, ¿no? Y en las 2 ocasiones tuve también, como digo, el honor de hablar sobre ese libro, un libro de encanto, se puede decir así, ¿no? Estampas de su infancia, de su juventud, que me gustaron muchísimo, ¿no? Ahí se veía perfectamente esa vena lírica que él tiene, ¿no? En todas sus historias. También del amor y las profecías, me pidió que se lo presentara, y un libro fascinante que, sin ser la continuación de País de Jauja, de alguna manera era, ¿no? En el sentido de que nos encontramos de nuevo en ese mundo idílico donde los personajes de distintas condiciones o de distintas búsquedas, ¿no? Vivían armoniosamente, ¿no? Podía estar un prostíbulo, ¿no? Que se regentaba de una manera muy ordenada, claro, contra muchas señoras que se oponían a eso, pero era lo que mejor estaba funcionando en ese momento en la ciudad, ¿no? Y a la vez, digamos, había otras situaciones, ¿no? Donde los personajes se movían entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, ¿no? Me acuerdo las descripciones del Neblí, ¿no? Que es un personaje que aparece sobrevolando fantásticamente la ciudad, bueno, y otros detalles. Hace poco también presenté un libro de poesía suyo que tenía que ver con justamente estas búsquedas personales, ¿no? El hilo del amor y de la alegría, que es un libro que habla sobre su casa en Jauja, ¿no? Y a la vez habla sobre su permanencia en la ciudad de Lima, ¿no? Son sus 2 espacios, ¿no? Esos espacios neblinosos. Como a mí me encanta Melville, siempre mencionaba él también lo de la niebla melvilea que entraba por la ventana de su departamento, ¿no? Él es el que más insistía que ya publicara mi libro sobre Melville, y cuando lo publiqué se lo llevé, ¿no? Porque era como agradecerle, ¿no? esa confianza. Bueno, no quiero demorarlos más, voy a leer este pequeñito texto. Dice, un día, hace ya algunas décadas, encontré un libro de cuentos en la biblioteca de un amigo. No conocía al autor, Edgardo Rivera Martínez,
Me agradó el dibujo en su tapa, una fantástica y serpentina ave fénix delineada en marrón rojizo bajo las minúsculas azules del título, Azurita. Mi amigo me prestó el libro, editado por la Sontay en 1978, y avancé fascinada por sus páginas. Pero hoy deseo recordar el impacto que produjo en mí Mateo Pumazunco, protagonista del cuento Azurita, hombre solitario y errabundo que un día se introduce en una caverna y encuentra un precioso mineral. Cito: sí, era un fragmento muy hermoso, con finísimas aristas de oro y facetas de azurita, cuarzo y calcedonia sobre un fondo oscuro. Bello, en verdad, el más bello de todos los fragmentos que había encontrado, e incluso de cuantos había visto. Cierro la cita. Un fragmento que podría significar el restablecimiento de sus vínculos familiares y sociales que abandonó años atrás por salir a la búsqueda en un errar incansable y soñador de, cito, piedras raras, entre montes y valles de nuestra Sierra Central. Para no malograr el placer de futuros lectores, solo quiero evocar la poderosa impresión que puede producir un golpe en el agua y el silencio que le sobrevino. Los que recuerden el cuento sabrán por qué. Y ese final me pareció el mejor final que había leído en mucho tiempo. El amor de Edgardo Rivera Martínez por los paisajes andinos y por las rocas, los metales y cristales de nombres exóticos y fantásticas coloraciones empieza a verse en ese relato auroral y continúa en otras narraciones, por ejemplo, a través de su personaje Mariano de los Ríos, cristalógrafo que protagoniza la novela A la luz del amanecer, publicada en el 2012. Incluso la segunda sección de El amor y la alegría y otros poemas, publicado en el 2015, lleva por título, la segunda sección, Elementos, y reúne 11 breves poemas dedicados a piedras, cristales y metales. Estas formaciones, con sus colores que destellan en forma maravillosa en contacto con la luz y que existen silenciosamente en los fondos de la Tierra o sobre nuestras cabezas, en nebulosas y planetas, parecen emparentarse con las criaturas fantásticas y elusivas creadas por Edgardo, como el ángel, el amaru, el unicornio, el fénix, el neblí. Una vez más, Rivera Martínez unió universos, sentidos y fuerzas en su mano de demiurgo, la misma mano que, cito, deslizó sus dedos por los filos y palpó las láminas al descubierto, cierro, de una hermosa azurita, cuya historia y nombre me evocan siempre al ser reflexivo, soñador y dulce que fue Edgardo. Gracias.